Chivas Guadalajara y las últimas noticias. El ambiente en Verde Valle volvió a calentarse y a mover a la afición rojiblanca en las últimas horas. Primero, la declaración que ya está ardiendo en redes. El técnico de Santos Laguna, Omar Tapia, mandó un aviso directo antes del duelo contra Chivas, y el mensaje ya está dando mucho de qué hablar entre los rojiblancos. Mientras tanto, dentro de Verde Valle, Gabriel Milito todavía intenta resolver un problema en el plantel. Con esto, está siendo muy criticado por los jugadores que va a alinear y por quienes va a dejar fuera en la próxima jornada. Y ojo con esto, porque es grave. El árbitro Marco Antonio Gato Ortiz recibió amenazas después del clásico tapatío, y lo que pasó dejó a todos en shock. Ahorita te cuento todo. Ahora, hablando de mercado, empezó a circular dentro del entorno rojiblanco la posibilidad de un regreso que casi nadie esperaba, algo que podría suceder en los próximos días. Y en las últimas horas también se filtró una información que conecta al Guadalajara con el fútbol europeo, involucrando nada menos que al Borussia Dortmund. Cuando un club de ese tamaño aparece en la historia, normalmente es porque algo grande empieza a moverse. Ahorita te cuento sobre esa negociación entre los dos clubes. No te vayas, que esto apenas empieza. Gabriel Milito llegó a Guadalajara con un discurso que muchos escucharon antes, pero que pocos habían logrado sostener dentro de Club Deportivo Guadalajara. Y sin embargo, partido tras partido, el técnico argentino empezó a demostrar que lo suyo no era solo teoría. Era una forma distinta de construir equipo, y en los partidos más calientes del calendario, eso se ha notado. Porque hay un dato que no pasa desapercibido dentro del entorno rojiblanco. Desde que tomó el mando del rebaño, Gabriel Milito ha convertido los clásicos en territorio favorable. 4 disputados, 4 ganados. Una racha que no solo alimenta la confianza del plantel, sino que empieza a instalar una idea clara. Este Chivas compite distinto cuando los partidos pesan. Detrás de esa racha no hay magia ni casualidad. Hay un método. Periodistas cercanos al club como Jesús Bernal y José María Garrido han coincidido en señalar que el gran cambio con Milito está en 3 pilares que se repiten todos los días en Verde Valle: disciplina, cohesión y claridad táctica. Milito es un entrenador obsesivo con los detalles. Su primera regla dentro del vestidor fue sencilla pero contundente: nadie está por encima del grupo. En el Guadalajara actual, el peso colectivo está por encima de cualquier nombre propio. Ese principio ha generado algo que durante años fue irregular en el club: un vestidor alineado con la idea del entrenador. A partir de ahí aparece el segundo elemento: la comunicación. El argentino ha logrado traducir conceptos tácticos complejos en instrucciones claras para el futbolista. Cada movimiento dentro del campo tiene una lógica. Cada presión tiene un motivo y cada salida con balón responde a un patrón que se entrena semana tras semana. No es casualidad que su estilo tenga influencia de la escuela del FC Barcelona. Milito apuesta por el control del balón, por dominar el ritmo del partido y por construir desde la posesión. Pero a diferencia de muchos técnicos formados en Europa, también ha sabido adaptar esa idea al contexto del fútbol mexicano, donde los partidos suelen ser más físicos y directos. Ese equilibrio entre método europeo y lectura latinoamericana ha permitido que Chivas encuentre una identidad competitiva que hacía tiempo no se veía. El equipo ya no depende solo de momentos individuales. Empieza a funcionar como una estructura. Los resultados también respaldan ese proceso. Después de un inicio irregular en el Apertura 2025, el Guadalajara terminó firmando uno de los cierres más sólidos del torneo. Y ahora, en el Clausura 2026, el equipo se mantiene en los primeros lugares de la tabla con un partido pendiente que podría acercarlo todavía más a la cima. Pero el propio Milito insiste en algo que dentro del club repiten constantemente: el proyecto todavía está en construcción. Para el entrenador, este equipo aún no alcanzó su techo competitivo. La pregunta que empieza a rondar en Verde Valle es inevitable. Si este Chivas ya compite así, ¿qué puede pasar cuando el proyecto termine de madurar? Y mientras el proyecto de Gabriel Milito empieza a tomar forma dentro del Club Deportivo Guadalajara, el calendario no da respiro y el siguiente desafío ya asoma en el horizonte rojiblanco. Porque tras el triunfo en el clásico tapatío ante Atlas FC,
El Guadalajara ya cambió rápidamente el chip y empezó a enfocarse en el siguiente compromiso del Clausura 2026. Un partido que, en el papel, parece accesible, pero que desde la otra vereda ya comenzó a calentarse. Desde la comarca lagunera llegó una advertencia directa. El entrenador de Santos Laguna, Omar Tapia, no tardó en mandar un mensaje claro, después de que su equipo venciera a Club Tijuana por 2-1. Y lejos de mostrar cautela, dejó claro que su equipo viajará a Guadalajara con una sola idea: buscar los 3 puntos. En conferencia de prensa, Tapia explicó que el contexto del torneo ha demostrado algo que su plantel tiene muy claro. Para Santos, ningún partido es sencillo, pero tampoco imposible. El técnico recordó que su equipo ha tenido que enfrentarse a rivales complicados durante el torneo, incluidos conjuntos de la parte alta de la tabla, y que cada encuentro ha sido una prueba constante para su grupo. Bajo esa lógica, el partido contra Chivas no será una excepción. El mensaje fue directo. Santos no piensa ir al Estadio Akron a especular. Desde que llegué lo he comentado. Nada es fácil. Todos los partidos han sido complicados. Pero estamos trabajando todos los días para ir a Guadalajara a buscar los 3 puntos, explicó el entrenador de los guerreros. Del lado rojiblanco, el ambiente es distinto. El triunfo en el clásico no solo significó 3 puntos importantes en la tabla, sino también una inyección anímica después de una semana compleja tras las derrotas frente a Toluca y Cruz Azul. Además, el equipo de Milito encontró respuestas dentro del campo. Primero apareció Armando González, la hormiga, con un gol desde larga distancia que devolvió al Guadalajara al partido. Después, Ángel Sepúlveda asumió la responsabilidad desde el punto penal para sellar la remontada que terminó inclinando el clásico del lado rojiblanco. Ese resultado no solo rompió la mala racha reciente del equipo, también volvió a colocar al Guadalajara en una posición competitiva dentro del torneo. Pero ahora llega una prueba distinta, porque una cosa es responder en un clásico, y otra muy diferente es sostener el ritmo cuando los rivales empiezan a preparar el partido con una advertencia clara desde la banca rival. Pero mientras el Guadalajara ajusta piezas para el próximo partido del Clausura, hay otra historia que empieza a abrirse lejos de Verde Valle, una que también toca directamente a Club Deportivo Guadalajara. Y tiene que ver con la portería de la selección de México. Durante mucho tiempo parecía que el puesto estaba claramente definido, pero en las últimas semanas el panorama cambió. El rendimiento irregular de Luis Ángel Malagón con el Club América volvió a encender un debate que parecía cerrado, y que ahora coloca a un futbolista formado en Chivas en el centro de la discusión. Se trata de Raúl Rangel, el Tala. El guardameta rojiblanco ha ido ganando terreno poco a poco dentro del radar de la selección mexicana, y justo en medio de ese proceso apareció un elemento inesperado. El propio Malagón reconoció públicamente que no atraviesa su mejor momento. En conferencia de prensa, el arquero americanista fue claro al admitir que su nivel reciente no ha estado a la altura de lo que se espera de él. A veces la vida es así, hay momentos buenos y momentos malos. Lo importante es seguir trabajando y recuperar la versión que la gente conoció de mí, explicó el portero. Sus palabras reflejan una realidad evidente. En el último partido del América frente a Querétaro FC, el titular bajo los 3 palos fue Rodolfo Cota, una decisión que alimentó aún más las dudas sobre el momento que vive Malagón. Ese escenario abre una puerta que hasta hace poco parecía más complicada, porque dentro del entorno del Tri hay quienes consideran que Raúl Rangel podría empezar a ganar terreno si mantiene su nivel con el Guadalajara. El arquero del rebaño ha mostrado seguridad, personalidad y un crecimiento constante que no ha pasado desapercibido para el cuerpo técnico nacional. Sin embargo, la competencia no se limita a 2 nombres. En la ecuación también aparece Guillermo Ochoa, un veterano que sigue esperando cualquier oportunidad para regresar al puesto titular de la selección mexicana. A pesar del paso de los años, su experiencia en torneos internacionales todavía pesa dentro de cualquier análisis rumbo al Mundial. Según reveló el periodista Raúl Ortiz en el programa La Última Palabra de Fox Sports, el próximo partido de México frente a Selección de Portugal podría ser determinante para empezar a perfilar la decisión final. La información apunta a que Raúl Rangel tendría la oportunidad de iniciar ese encuentro, incluso con Ochoa convocado y esperando en la banca. El contexto no será sencillo.
Portugal representa un rival de máximo nivel internacional, y una actuación sólida en ese partido podría cambiar por completo el orden de la portería mexicana. La pregunta empieza a aparecer dentro del entorno del Tri. Si el Tala responde en un escenario así, ¿podría dar el salto definitivo hacia la titularidad del Mundial? Pero mientras la atención también se mueve hacia la portería de la selección mexicana, las consecuencias del último clásico tapatío siguen generando repercusiones dentro del fútbol mexicano, y una de ellas terminó encendiendo una alerta seria alrededor del arbitraje. Porque después del triunfo del Club Deportivo Guadalajara sobre Atlas FC, el nombre del árbitro Marco Antonio Ortiz, conocido como El Gato, comenzó a circular en redes sociales por un motivo mucho más preocupante que cualquier decisión dentro del campo. Según información difundida por diversos medios, el silbante habría recibido amenazas de muerte tras el partido disputado en el Estadio Jalisco. La situación fue lo suficientemente delicada como para que el árbitro solicitara ser trasladado a otro hotel bajo resguardo, luego de que se identificara una amenaza proveniente de un aficionado inconforme con lo ocurrido en el clásico. El caso rápidamente generó reacción dentro del entorno del arbitraje mexicano. Uno de los primeros en pronunciarse fue Francisco Chacón, hoy analista arbitral en TV Azteca, quien utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje directo a las autoridades del fútbol mexicano. Para Chacón, lo sucedido no puede quedar como un episodio aislado. El exárbitro señaló que este tipo de situaciones reflejan un problema de seguridad que debe ser atendido con mayor seriedad, especialmente en partidos de alto riesgo como los clásicos. Se debe implementar más seguridad para los árbitros, sobre todo en partidos de alto riesgo, porque desafortunadamente hay gente que todavía no entiende que el fútbol es solo un juego, escribió el analista en su cuenta de X. El mensaje también incluyó una muestra de apoyo hacia Marco Antonio Ortiz, esperando que el incidente no pase a mayores y que todo quede como una experiencia desagradable que no vuelva a repetirse. Sin embargo, la reacción institucional no tardó en aparecer. De acuerdo con información del periodista David Medrano, la Federación Mexicana de Fútbol, a través de su comisión de arbitraje, estaría analizando la posibilidad de presentar una denuncia penal contra la persona responsable de la amenaza. Una medida que marcaría un precedente dentro de la Liga MX si finalmente se concreta. Porque el clásico entre Guadalajara y Atlas volvió a demostrar algo que todos saben dentro del fútbol mexicano. La rivalidad puede ser intensa, pero cuando la pasión cruza la línea de la violencia, el problema deja de estar dentro de la cancha. Pero mientras las repercusiones del clásico tapatío siguen generando debate fuera de la cancha, dentro del propio Club Deportivo Guadalajara, también hay historias que empiezan a abrir interrogantes sobre el manejo del plantel. Una de ellas tiene como protagonista a Eric Gutiérrez. El mediocampista mexicano atraviesa una situación particular en el equipo dirigido por Gabriel Milito. Para el Clausura 2026, el Guti prácticamente dejó de aparecer dentro de los planes del entrenador argentino, algo que sorprendió a muchos considerando la experiencia del futbolista y el peso que tuvo en etapas anteriores del club. Sin embargo, lejos de generar un conflicto público o desaparecer del entorno rojiblanco, el jugador decidió enviar un mensaje distinto. A través de sus redes sociales, Eric Gutiérrez compartió una imagen entrenando en las canchas de Verde Valle, mostrando sus tachones sobre el césped del complejo del Guadalajara. Un gesto simple, pero que dentro del contexto actual del equipo deja una señal clara. El mediocampista sigue trabajando, incluso sin protagonismo dentro del primer equipo. El exjugador de CF Pachuca y del PSV Eindhoven continúa presentándose a entrenar con normalidad, a pesar de que su participación en los planes de Milito se ha reducido considerablemente en las últimas semanas. De acuerdo con información del reportero Alfredo Olivares, el futbolista sigue percibiendo su salario dentro del club, pero actualmente trabaja de manera separada del grupo principal en varias sesiones de entrenamiento. En algunos momentos, también ha sido integrado a trabajos con la Sub-21, mientras el cuerpo técnico define su situación dentro del proyecto deportivo. El escenario deja una lectura clara dentro de Verde Valle. El jugador no está considerado como una pieza prioritaria dentro del sistema actual del equipo. Ante ese panorama, la directiva rojiblanca no descarta escuchar ofertas si aparece algún club interesado en el mediocampista durante los próximos mercados.
La intención sería encontrar una salida que permita al futbolista recuperar protagonismo en otro proyecto. Curiosamente, el caso de Gutiérrez se diferencia del de Alan Pulido. Mientras con el mediocampista existe apertura para analizar propuestas, con el delantero el escenario es distinto. En su caso, la prioridad dentro del club pasa por buscar una rescisión contractual, lo que refleja que la relación deportiva entre ambas partes ya se encuentra prácticamente agotada. Mientras tanto, Eric Gutiérrez sigue entrenando, sin declaraciones, sin confrontaciones públicas, pero con un mensaje silencioso que también deja una pregunta flotando en el entorno rojiblanco. Cuando un jugador sigue trabajando así, incluso fuera de los planes del entrenador, termina encontrando una nueva oportunidad o el ciclo ya está definitivamente cerrado. Pero mientras dentro de Club Deportivo Guadalajara se resuelven situaciones internas del plantel, otro tema empieza a rondar en el entorno rojiblanco y tiene que ver con el futuro del ataque del equipo. Porque el nombre de Armando González, la Hormiga, sigue creciendo partido tras partido. Su momento goleador en el Clausura 2026 no solo lo ha colocado como uno de los delanteros mexicanos más interesantes del torneo, también ha despertado interés fuera del país. Y cuando eso ocurre, en Verde Valle siempre aparece la misma pregunta. Si el goleador termina saliendo, ¿quién podría ocupar su lugar? En medio de esa discusión empezó a sonar un nombre que conoce bien la Casa Rojiblanca: Luis Puente. El delantero surgido de las fuerzas básicas de Chivas vive actualmente un gran momento con Atlante FC, equipo con el que está destacando dentro de la Liga de Expansión MX. El fin de semana volvió a demostrarlo con una actuación que volvió a colocar su nombre sobre la mesa. Puente anotó un doblete frente a Morelia, incluyendo un gol de gran factura técnica que terminó consolidándolo como líder de goleo del torneo con 6 anotaciones. Un rendimiento que inevitablemente reabre un debate que siempre aparece en el entorno del Guadalajara. ¿Qué hacer con los talentos que se formaron en Verde Valle pero que nunca terminaron de consolidarse en el primer equipo? Durante años, Luis Puente fue uno de los nombres que prometían dar el salto dentro del proyecto rojiblanco. Sin embargo, las oportunidades nunca llegaron de forma consistente y el delantero terminó buscando minutos lejos de la institución. Hoy, su presente en Atlante vuelve a ponerlo en el radar. Y lo hace justo en un momento donde el futuro del ataque de Chivas podría entrar en una fase de transición. Porque si el crecimiento de Armando González continúa al ritmo actual, el interés internacional podría transformarse en ofertas concretas en los próximos mercados. De hecho, la posibilidad de que el delantero rojiblanco llegue al Mundial de 2026 con la selección de México podría aumentar todavía más su exposición ante clubes del extranjero. Ante ese escenario, la directiva encabezada por Amaury Vergara tendrá que tomar decisiones importantes sobre el futuro ofensivo del equipo. El detalle es que el caso de Luis Puente no es tan sencillo. Según reportes del periodista Jesús Bernal, el Guadalajara no conservaría porcentaje alguno de los derechos del jugador, quien llegó a Atlante como agente libre. Eso significa que, si el club quisiera recuperarlo, tendría que negociar directamente con los Potros de Hierro. Mientras tanto, el delantero sigue haciendo lo único que realmente puede cambiar su historia: seguir marcando goles. Pero mientras en Verde Valle empiezan a preguntarse quién podría ocupar el lugar de la Hormiga si algún día decide dar el salto al extranjero, la realidad es que ese escenario ya empieza a tomar forma en el radar del fútbol europeo. Porque el nombre de Armando González ya no solo se escucha dentro de la Liga MX. El delantero de Club Deportivo Guadalajara comienza a aparecer en reportes que conectan su presente con algunos de los clubes más importantes del continente europeo. Uno de ellos es Borussia Dortmund. De acuerdo con información revelada por el periodista Fernando Lara, del entorno de Fox Sports México, el club alemán habría comenzado a seguir de cerca el rendimiento del atacante rojiblanco durante el actual Clausura 2026. Incluso se habla de que representantes del equipo europeo estuvieron atentos a su desempeño durante el clásico tapatío ante Atlas FC. La intención no sería tomar una decisión inmediata. El plan del Dortmund sería continuar monitoreando el desempeño del delantero durante el resto del torneo para evaluar si su perfil encaja dentro del proyecto deportivo del club de la Bundesliga en la próxima ventana de transferencias. Pero el equipo alemán no sería el único observador. Según la misma fuente,
El perfil de Armando González también habría despertado interés en FC Barcelona, que estaría siguiendo su evolución dentro del fútbol mexicano. El dato no sorprende del todo si se analiza el rendimiento reciente del delantero. Durante la Apertura 2025, la Hormiga firmó 12 goles, cifra que lo llevó a compartir el título de goleo del torneo junto a João Pedro del Atlético de San Luis y Paulinho del Deportivo Toluca. Ese rendimiento empezó a colocar al delantero rojiblanco en el radar internacional. De hecho, hace apenas una semana se filtró que el jugador ya habría recibido una oferta cercana a $20 millones por parte del CSKA Moscú, propuesta que finalmente fue rechazada por el entorno del futbolista. La decisión de no aceptar esa oferta tuvo una explicación clara. Tanto el jugador como la directiva de Chivas habrían acordado no escuchar propuestas durante el Clausura 2026, con la intención de mantener la estabilidad deportiva del equipo durante el torneo. Sin embargo, ese acuerdo tendría fecha de revisión. Dentro del entorno del delantero existe la expectativa de que una buena actuación con la selección de México en el camino hacia el Copa Mundial de la FIFA 2026 podría multiplicar el interés de clubes europeos. Si eso ocurre, el verano podría convertirse en un momento clave para su carrera, y también para el futuro ofensivo del Guadalajara. Pero mientras algunos jugadores formados en Verde Valle empiezan a llamar la atención del fútbol europeo, hay otros casos que toman caminos distintos, historias que también hablan del largo recorrido que puede tener un futbolista surgido de Club Deportivo Guadalajara. Una de ellas es la de José de Jesús González. El delantero formado en las fuerzas básicas rojiblancas no logró consolidarse en el primer equipo durante su etapa en el Guadalajara. La competencia interna, las decisiones deportivas y los cambios de proyecto terminaron empujándolo a buscar oportunidades lejos de Verde Valle. Sin embargo, su carrera no se detuvo. Hoy el atacante intenta reconstruir su camino en el fútbol internacional, específicamente en Costa Rica, donde actualmente defiende los colores del CS Herediano. Y este fin de semana volvió a aparecer en el marcador en uno de los partidos más importantes del país. El Tepa anotó un gol frente a Deportivo Saprissa en el clásico del fútbol costarricense, un tanto que significó su reencuentro con el gol después de varios meses sin marcar. La jugada no cambió el resultado final del partido. Herediano terminó cayendo en ese encuentro, pero sí marcó un momento importante para el delantero mexicano, que continúa buscando estabilidad en su nueva etapa profesional. Antes de llegar a Costa Rica, el atacante también tuvo un breve paso por Atlético de San Luis, donde las oportunidades fueron muy limitadas. Durante su estancia en ese club apenas acumuló algunos minutos en 2 partidos de la Apertura 2025, una etapa que no logró consolidar su presencia dentro del fútbol mexicano. Ahora, con el Herediano, el delantero intenta recuperar ritmo competitivo. Sus números todavía reflejan un proceso en construcción. Desde su llegada al club costarricense ha disputado pocos minutos repartidos en varios partidos, pero el gol anotado frente a Saprissa representa una señal positiva dentro de ese camino. La historia de José de Jesús González también refleja algo que ocurre con frecuencia en el fútbol mexicano. No todos los jugadores formados en las grandes canteras logran consolidarse inmediatamente en el club que los vio crecer. Algunos necesitan encontrar su momento lejos de casa. Y en el caso del Tepa, ese momento podría estar empezando a aparecer nuevamente, aunque esta vez a varios kilómetros de Guadalajara. Pero mientras algunas historias del clásico tapatío siguen generando debate deportivo, lo ocurrido fuera del estadio terminó dejando una imagen mucho más preocupante alrededor de la rivalidad entre Club Deportivo Guadalajara y Atlas FC. Porque el partido disputado en el Estadio Jalisco no solo dejó goles, polémicas y celebración para la afición rojiblanca. También terminó con varios incidentes violentos entre seguidores de ambos equipos en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con diversos reportes difundidos en redes sociales, al menos 3 enfrentamientos entre aficionados se registraron después del partido. Lo más grave es que algunos de esos incidentes incluyeron agresiones contra mujeres, lo que generó una fuerte reacción dentro de la comunidad futbolera. Uno de los testimonios que comenzó a circular en la red social X describió la situación como la peor experiencia vivida en el Estadio Jalisco. El usuario relató que asistió al partido junto a otra pareja de amigos, unos aficionados del Atlas y otros del Guadalajara,
en la zona poniente central del estadio. Según su relato, decidieron abandonar el inmueble unos minutos antes del final del encuentro para evitar aglomeraciones, pero al salir se encontraron con un ambiente completamente distinto al que esperaban. En medio del caos, varias personas comenzaron a correr y a enfrentarse en los alrededores del estadio. En otro de los incidentes reportados, un hombre y una mujer que portaban camisetas del Club Deportivo Guadalajara resultaron heridos después de que presuntamente fueran alcanzados por botellas de vidrio lanzadas por aficionados del Atlas. La violencia no terminó ahí. También se registró un altercado dentro del sistema de transporte Macrobús, específicamente en la Estación Monumental, donde seguidores de ambos clubes volvieron a protagonizar una pelea que fue grabada por algunos testigos. Hasta el momento, ni la Liga MX ni los clubes involucrados han emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, lo que ha provocado aún más críticas en redes sociales. El episodio vuelve a poner sobre la mesa un problema que aparece cada vez que se juega uno de los clásicos más intensos del fútbol mexicano. Porque dentro de la cancha, la rivalidad entre Guadalajara y Atlas forma parte de la identidad futbolística de la ciudad. Pero cuando esa pasión termina transformándose en violencia fuera del estadio, el fútbol deja de ser el protagonista. Pero mientras el clásico tapatío dejó secuelas fuera de la cancha que siguen dando de qué hablar, dentro del entorno rojiblanco también empiezan a aparecer señales de cómo el Club Deportivo Guadalajara sigue influyendo en historias que se desarrollan lejos de la Liga MX. Una de ellas tiene como protagonista a José de Jesús González, delantero surgido de la cantera de Chivas que recientemente volvió a aparecer en los titulares, esta vez desde el fútbol centroamericano. El atacante mexicano actualmente forma parte del CS Herediano, uno de los clubes más tradicionales de Costa Rica. Y este fin de semana protagonizó un momento especial dentro de su proceso de reconstrucción profesional. El Tepa volvió a reencontrarse con el gol. El tanto llegó en un partido cargado de rivalidad dentro del fútbol costarricense, cuando Herediano enfrentó al Deportivo Saprissa. Aunque el resultado final terminó siendo adverso para su equipo, la anotación representó un paso importante para el delantero mexicano, después de varios meses sin marcar. Su último gol se remontaba al 14 de abril de 2025, cuando todavía defendía los colores del Atlético de San Luis. La carrera de José de Jesús González ha sido una de esas trayectorias que reflejan lo difícil que puede ser consolidarse en clubes de alta exigencia como el Guadalajara. Durante su etapa en Chivas, el delantero nunca terminó de encontrar un espacio estable dentro del primer equipo. En parte porque el proyecto deportivo cambió en varias ocasiones. Primero bajo la dirección deportiva de Fernando Hierro, y después durante el proceso que encabezó el entrenador Veljko Paunovic. El delantero fue perdiendo espacio hasta terminar saliendo del club en busca de minutos. Su paso por Atlético de San Luis tampoco logró consolidarlo. Apenas disputó un par de encuentros con minutos muy limitados antes de buscar una nueva oportunidad fuera del fútbol mexicano. Ahora, en Costa Rica, intenta reescribir su historia. Hasta el momento sus números con Herediano reflejan una participación todavía moderada, con pocos minutos repartidos en varios partidos. Pero el gol frente a Saprissa puede representar un pequeño punto de inflexión dentro de su proceso, porque en el fútbol muchas carreras no se definen en el primer intento. A veces necesitan recorrer varios caminos antes de encontrar el momento adecuado. Bueno, la verdad sí deseo y anhelo tanto volver a la versión que conocí en tu servidor. Han pasado muchos factores, pero creo que al final del día la única forma yo creo que siempre es trabajar y como reiteraba la respuesta anterior, agradecer siempre aquí a todo lo que es América, al profe, a mis compañeros, porque realmente son los que siempre están ahí alentando, ayudando y bueno, creo que a veces la vida así es, momentos de buenas, malas, pero el chiste es no dejar de creer y pues en este equipo sobre todo sabemos lo que significa, siempre vamos hacia donde mismo y agradecer esa parte hacia todos mis compañeros y al cuerpo técnico y directivo por confiar en mí y sabiendo que estoy en deuda, pero con el deseo de volver a esa mejor faceta y sé que mediante Dios así va a ser.
Profe, buenas noches, Alex Ramírez, estamos en vivo para Radiorama. Profe, nos da sus impresiones de este triunfo, partido trabajado de inicio a fin, y si nos pudiera decir, en el penal, después de que falla Armando González, hay una indicación que observamos, que usted le decía, sí, tú tíralo, dijo Armando, okay. Después se ve un diálogo entre Sepúlveda y él, como que hacen un acuerdo, y después va Armando a explicarle. Si nos puede también relatar qué pasó ahí. Muchas gracias, profe. Bueno, el partido fue un partido duro, difícil, sabíamos que iba a ser así, pero el equipo se mostró muy bien, con las ideas muy claras desde el comienzo del partido, más allá de haber recibido ese gol. Creo que el primer tiempo fuimos superiores y tuvimos ocasiones claras como para poder empatar el partido. El equipo volvió a jugar con la valentía que habitualmente lo hace, colectivamente con la pelota con mucho criterio, defensivamente todo el mundo colaborando. Bueno, un poco lo que nosotros queremos y lo que el equipo es capaz de hacer, y así lo viene demostrando a lo largo del campeonato, y me parece que en el trámite total o general del partido la victoria fue merecida, justa, pero sí muy trabajada desde ya. Con la situación del penal, sí me hubiese gustado que en ese momento darle la confianza a Hormiga para que vuelva a patear, porque ejecuta muy bien los penales, pero después ahí hubo un diálogo entre Hormiga y Sepu es también un especialista en ese tipo de acciones, entonces bueno, el que se tuviera más confianza. Al final hay una parte que el entrenador siempre debe dar confianza al que patea penales, pero hay un momento de los partidos, las circunstancias y situaciones que les pertenecen a los jugadores. Uno puede pedirle a un jugador que patee el penal, pero si de repente hay un compañero que se siente con mayor confianza, tenemos la flexibilidad para cambiar el ejecutante, ¿no? Independientemente de después si lo mete o lo erra. Y Hormiga demostró un gran compañerismo, no ser egoísta, y le cedió el penal a Sepu, que en ese momento se sentía con mucha confianza para patear el penal. Jesús. ¿Qué tal, profe? Jesús Bernal de ESPN. En principio, ¿cómo te deja el hecho de haber remontado? O sea, de poderle dar la vuelta a un marcador que se vea complicado luego esa parte, ¿no? Cuando recibían el gol primero. ¿Y qué fue lo que buscaste con 2 puntas de arranque? Bueno, el triunfo le damos muchísimo valor por ser un clásico y tiene para mí una cuota adicional muy, muy importante que empezar perdiendo un clásico y remontarlo fortalece sin dudas el ánimo y la confianza de los jugadores. Sabíamos que teníamos que tener mucha paciencia a la hora de atacar y en la circulación de la pelota, porque ellos estaban preparados para salir rápido de contragolpe. Así nos sucedió en el amistoso que hemos jugado de pretemporada. Y muchas veces cuando vas perdiendo te precipitas o que empezás a jugar acelerado, que no es lo mismo que jugar rápido, y atacás antes de tiempo y se interrumpen esos ataques y generás contragolpes, ¿no? Que puede costarte el partido. Entonces los chicos la verdad que tuvieron una paciencia y una movilidad en el primer tiempo extraordinario, cambiando de posiciones todo el tiempo para intentar desorganizar su estructura defensiva, y lo hemos hecho, o lo han hecho muy bien. El tema de doble 9 es buscarle variantes al equipo, porque muchas veces los rivales te estudian, te hacen mano a mano, y sentimos que cuando te hacen mano a mano, nuestro inicio con ese jugador de más tu arquero, 2 jugadores de más, lo perdés. Entonces te obligan a jugar en corto y largo o directamente en largo, y necesitábamos tener un acompañante a Hormiga. Por eso decidimos que sea Sepu, porque como han visto en el partido, ellos jugaron con esa línea de 4 al principio, entonces necesitábamos doble 9 para el partido de hoy. Sí, renunciar a un volante, como puede ser Efra, como puede ser Brian Gutiérrez, pero agregarle al juego una alternativa, que es el juego más directo, cuando sucede esta situación de que te emparejan y te hacen 1 contra 1 y no te dejan esa superioridad que habitualmente tenés, no la encontrás porque te emparejan y te hacen 1 contra 1 en toda la cancha.
¿no? Un poco fue eso y la verdad que lo hicieron muy bien. Se entendieron bien, exigieron a los centrales. Cuando la pelota volvía agarrábamos la segunda pelota, que también hay que saber jugar ese tipo de partidos para ser un equipo completo. Por lo tanto, ese fue el motivo. Adelante, Chema. Profe, acá frente a ti, ¿cómo estás? Buenas noches, José María Garrido de Claro y Fox Deportes. Abundando un poquito en lo que le comentabas a Jesús, digo, más allá de lo que es per se el resultado y de que el propio Cepu define el juego, si te quedas realmente satisfecho de este cambio, ¿no? Que sí sorprendió esto de jugar con 2 ejes de ataque, y si nos puedes platicar un poquito más de la instrucción que das, ¿no? Cuando se da el gol en contra, parecía desde arriba que le dices a Tala que había que jugar más en largo, ¿no? Por esta situación de la presión que te estaba generando Atlas, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo hemos trabajado en la semana, esto de jugar con 2-9 y sabíamos que una de las posibilidades es que cuando la pelota la tuviera Tala, o en la altura de Tala, en el inicio bajo nuestro, sus contenciones podían llegar a saltar y emparejar. Entonces, una de las posibilidades para evitar riesgo en ese tipo de acciones es saltear línea y jugar a los 9. Por eso justamente el doble 9. Sobre todo porque Cepu es un especialista en sostener la pelota de espalda, ¿no? Y bueno, pero claro, son décimas de segundo. La decisión de arriba o de afuera, en mi caso, lo puedo ver de una manera, pero estar ahí adentro es diferente. Es diferente y no estaba mal tampoco jugar con la contención porque su presión era tarde. Quizás al Oso le faltó acercarse más a Tala para alejarse más de la marca, ¿no? Y que no lo agarrara quieto. Y bueno, y pasó lo que pasó, pero eso forma parte de nuestra manera de sentir el juego y de jugar y obviamente que vamos a tener muchos aciertos y algunos errores, como pasó hoy, pero trabajaremos sobre los errores para ver qué podíamos haber hecho mejor, qué decisión podía haber sido mejor, si el posicionamiento estaba bien o podíamos haberlo hecho de otra manera, si la decisión de Tala estaba bien o deberíamos haber jugado una línea más. Pero bueno, errores en el fútbol existe todo el tiempo. Vivimos de los errores y de los aciertos, ¿no? Pero en un partido de fútbol convivimos con aciertos y errores permanentemente, entonces no vamos a cambiar, sí a corregir y ver y repasar para ser mejores, pero es nuestra manera de sentir el fútbol y de jugar. Eric. Aquí mismo, profe, Eric López de TUDN. Profe, primero preguntarte, después de un año, ya tus 4 clásicos, ¿no? Con victoria, ¿eso qué significa para ti a nivel personal? Las 4 triunfos en todos los clásicos que has disputado, porque también eso pues abre el panorama de acostumbrarte a ganar partidos importantes, ¿no? Eso por una parte, y viene la jornada triple para ti por el partido pendiente, ¿no? También qué tanto hoy le beneficia a tu equipo esta rotación que ya empezaste a mostrar desde hace algunos partidos, ¿no? Brian Efre la banca, ahora que se vienen esos 3 duelos, tener más opciones para esos compromisos. Gracias. Bueno, iremos viendo. Lo que significa para mí es muy importante. Nos significa mucho ganar este tipo de partidos de cara a la energía, de cara a la gente espera los clásicos de manera muy especial. En definitiva, no dejan de ser 3 puntos, pero emocionalmente tiene un factor añadido muy importante, principalmente para el hincha, para la gente. Por supuesto que para nosotros también, pero nosotros necesitamos sumar puntos y los 3 puntos con América o los 3 puntos de hoy tienen el mismo valor que cualquier otros 3 puntos que hayamos conseguido a lo largo del campeonato. Siempre fortalece, genera un buen estado de ánimo, genera confianza, sobre todo porque veníamos de 2 derrotas después del gran arranque que tuvimos y necesitábamos tener una recuperación como la de hoy. Perdiendo el partido, jugando de visitante, pero el equipo se mantuvo hoy, sí, en su línea, ¿no? También es verdad que van 9 partidos, jugamos 6 partidos de visitante, tan solo 3 en el Akron. Ahora por suerte volvemos a encontrarnos con nuestra gente, a nosotros nos gusta jugar en el Akron, nos sentimos cómodos ahí, pero bueno, transitamos esta nueva jornada de esta manera porque tocó el calendario así.
nos adaptamos y salimos a jugar en todos los campos, o intentamos salir a jugar en todos los campos de la misma manera. A veces sale mejor, a veces peor, puedes ganar o perder, pero el equipo me gustó cómo compitió el clásico, y a partir de esa manera de competir y de jugar, creo que alcanzamos un resultado merecido. Última pregunta, ¿Qué tal, Gabriel? Fernando Lara de Fox Sports y Jalisco TV. ¿Qué tan satisfecho te quedas con el trabajo que se ha realizado con las variantes? Hoy mencionabas un poco lo de jugar con 2 delanteros por primera vez de inicio, pero también en cuanto a defensa, porque Luis Romo ha sido ausencia durante los últimos partidos, y también el caso de Daniel Aguirre, que por acumulación de tarjetas ya para el siguiente juego no contarás con él. ¿Cómo has trabajado ahí en la defensa? Bueno, tenemos que, de cara al próximo partido, resolver la situación de Dani Aguirre. Volviendo a la pregunta anterior, que no le respondí a tu colega, porque me enganché con otra cosa, pero tenemos un plantel, y va añadido también a esto, ¿no? Tenemos un plantel muy parejo y que están todos preparados para jugar. Lo digo porque tengo la posibilidad de ustedes verlo solamente en el partido, los que inician o los que terminan, pero están los que no, por ahí no juegan, pero nosotros en la semana contamos con la posibilidad de sí verlos, de cómo están y cómo están metidos y preparados. Por lo tanto, ya pensaremos las alternativas, como hemos hecho en el caso de Luis, que vimos que Diego Campillo lo podía hacer en esa posición. Ahora no tenemos a Dani, pero sí tenemos a Tiba Sepúlveda, que está entrenando muy bien y puede ser una opción. Miguel Gómez, que lo puede hacer por afuera, pero también lo ha hecho como un stopper, y lo ha hecho muy bien. Puede jugar Miki Tapia por izquierda y Castillo pasar a la derecha. Digamos, el plantel tiene alternativas, variantes, como para que no se produzca o que no se altere el rendimiento del equipo, ¿no? Efra puede volver a jugar o terminar el partido, lo mismo que Brian Gutiérrez. La verdad que tenemos yo estoy muy contento con el plantel que tenemos y sobre todo con la mentalidad que tiene el equipo, ¿no? Y el deseo que tiene el equipo para que las cosas salgan bien. Que eso como punto de partida siempre es indispensable y casi diría lo más importante, que el grupo esté fuerte, unido y que todos vayamos detrás de un objetivo. Eso está claro. Y después, al que le toque jugar, yo tengo plena confianza de que lo va a hacer bien, porque los veo competir y sobre todo los veo en el día a día entrenando en Verde Valle.